Nunca imaginé que lo último que haría antes de dejar Querétaro sería entregar un juego de llaves. No cualquier llaves, sino las de la casa con la que soñé para mi hija desde que era tan pequeña que se dormía en mi pecho. Una casita de ladrillo blanco, de un solo piso, resguardada bajo un frondoso árbol de aguacate, con escalones crujientes en el porche, y un pedacito de jardín donde podría plantar jitomates y albahaca si algún día se tomara el tiempo para hacerlo. Amalia estaba a mi lado cuando abrí la puerta principal por primera vez. Sus ojos recorrieron la pintura fresca, las ventanas impecables, los azulejos de cerámica que elegí con tanto cariño para la cocina. Me tocó el brazo. «No tenías que hacer esto», mamá susurró, aunque su voz temblaba de una manera que me decía que significaba más de lo que quería admitir. «Quise hacerlo», respondí. Y era cierto. Trabajé turnos dobles, renuncié a vacaciones. Incluso vendí mi anillo de compromiso después del divorcio, todo, para que un día pudiera darle una base sólida, algo por lo que no tuviera que pelear. El plan era sencillo. Me quedaría unos días, la ayudaría a instalarse, y luego me iría a San Miguel de Allende. Una casita rentada cerca de las colinas con espacio para mi máquina de coser y un poco de paz. Pero 2 noches antes de la mudanza, Amalia tocó a mi puerta con los ojos hinchados y una taza de té de manzanilla. Se acurrucó a mi lado en el sofá como si tuviera 10 años otra vez. «Podrías quedarte un poco más solo hasta que todo se sienta menos pesado». Y acepté. Claro que sí. 2 semanas después estaba en el recibidor de su nueva casa con mi maleta en una mano y una bolsa de mandado en la otra. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Adentro, junto al tocador, había cajas apiladas con una letra elegante y curva a Elvira Campos. La primera noche que deshice mis cosas, me dije que no debía pensar de más. Las cajas con el nombre de Elvira Campos podían ser sobras de la mudanza. Tal vez Amalia ofreció guardar las cosas de su suegra por amabilidad. No pregunté. No quería empezar esta nueva etapa con sospechas. Doblé mi ropa en silencio, tomando la habitación de invitados más pequeña al fondo del pasillo. Pero para la tercera mañana la voz de Elvira resonó desde la cocina antes de que siquiera me sirviera mi café. «Este sartén es inútil, se pega todo». «¿No remojas los sartenes, Clara?», dijo mi nombre como si le supiera amargo. Amalia no dijo nada, solo siguió untando mantequilla al pan como si no me hubieran regañado en mi propia cocina. O bueno, lo que había sido mi cocina hasta que la regalé. Enjuagué el sartén en silencio con las manos cálidas por el agua jabonosa, el rostro ardiendo por algo que no quería nombrar. Esa noche encontré a la hermana menor de Esteban, Sofía, acurrucada en el sofá de la sala, con una cobija que yo había tejido para el graduación de Amalia. Traía audífonos, los pies descalzos sobre el reposabrazos. Elvira usaba la mesa del comedor como estación de manualidades. Amalia estaba al pie de las escaleras mandando mensajes. Nadie preguntó si necesitaba ayuda con el mandado. Nadie levantó la mirada cuando entré con bolsas de frutas y rollos de papel. Para el fin de la semana quedó claro que no estaban de visita. Elvira empezó a asignar tareas con comentarios al pasar. «Clara, la basura está llena». «Clara, ya no hay leche». Amalia nunca intervino. Cuando le pregunté con suavidad si Elvira y Sofía se quedarían mucho tiempo, respondió con un encogimiento de hombros: «Solo hasta que decidan qué hacer». Moví mis cosas de la habitación de invitados después de que Elvira dijo que necesitaba el espacio para su postura. No discutí. Armé un catre en el cuarto de lavado junto a la secadora y doblé mi camisón en el estante sobre el detergente. Me dije que era temporal. Pero ni siquiera entonces estaba segura de a quién quería convencer. Al principio me convencí de que solo estaba siendo útil. Es lo que hacen las mamás. No doblar ropa que nadie agradece, rellenar la jarra de café sin que te lo pidan, fregar regaderas que solo se notan cuando están sucias. Amalia trabajaba jornadas largas. Esteban llegaba exhausto y apenas me hablaba. Elvira siempre tenía algo que le dolía las rodillas, la espalda, el cuello. Y Sofía tenía una rutina sensible que al parecer incluía dormir mientras todos los quehaceres de la casa se acumulaban. Así que llené los huecos. Limpié encimeras, repuse papel, hice listas cuando el refri se vaciaba.
Llevaba una libretita en el bolsillo de mi delantal donde anotaba los gastos aunque a nadie le importaba. Me recordaba a otra época. Amalia tenía 8 años cuando su papá se fue. Recuerdo estar en el pasillo del súper con 2 latas de sopa y una caja de toallas sanitarias, sabiendo que solo podía pagar una. Esa semana comimos arroz con frijoles y caminé los últimos 5 kilómetros a casa bajo la lluvia, porque no había para gasolina. Ella nunca lo supo. No la dejé. Ese mes Amalia dibujó un crayón sobre papel rayado. Era una casa con jardín y 2 figuras de palitos tomadas de la mano. Arriba escribió con marcador morado la casa de mis sueños con mamá. Todavía lo guardo doblado en mi Biblia entre los salmos y las promesas en las que tanto quise creer. Ahora, 20 años después, estaba en esa casa soñada, raspando huevo quemado de un sartén, mientras Elvira estaba en la mesa mirando su celular con el volumen alto. Solo levantó la vista para decir: la próxima vez no los cocines tan secos. A Esteban le gustan las yemas líquidas. Amalia tomó su café y no dijo nada. Esa noche la escuché decirle a Esteban que yo siempre había sido práctica. Se rió como si eso fuera algo pequeño e inofensivo, como si yo fuera una herramienta en lugar de una persona. Doblé las sábanas en el sofá que ya no me pedía compartir, las puse en la canasta y apagué la luz. Ya no me sentía de visita, me sentía administrada, y cada día me hundía un poco más en las paredes de esa casa, hasta que no sabía dónde terminaba yo y empezaban los quehaceres. Era tarde. Ese tipo de silencio que solo llega cuando la lavavajillas murmura bajito y la casa olvida que sigues despierta. Fui a la cocina por un vaso de agua descalza, cuidando no hacer crujir el piso. Al pasar por el comedor, escuché voces suaves pero no ocultas. No sabían que estaba ahí. Siempre ha sido así, dijo Amalia con un tono tan casual que tardé un segundo en darme cuenta de que hablaba de mí. Si mi mamá no está, tu mamá va a esperar que yo haga todo. Así está equilibrado. Esteban soltó una risita. Entonces estás delegando el problema de tu suegra a tu madre. Amalia también rió ligera, sin preocupaciones. Ella está acostumbrada a trabajar duro. No le molesta. No me moví. No pude. Me quedé en la sombra detrás del medio muro, mi mano apretando el vaso frío. Por un momento pensé que había oído mal. Pero entonces Amalia lo dijo de nuevo más claro. Es práctica. No necesita mucho. No es como si tuviera otro lugar a donde ir. Regresé al cuarto de lavado antes de escuchar más. El sonido de su voz, la voz de mi hija repitiéndose en mis oídos como una nana cruel. No solo había tolerado mi presencia, lo había planeado. Lo había arreglado como una red de seguridad para ella. No estaba aquí por amor. Era un amortiguador. Esa noche no dormí. Me quedé en el catre mirando las baldosas del techo, el leve tintineo de la lavadora enfriándose a mi lado. Pensé en las veces que caminé a casa con la ropa empapada después de turnos dobles, solo para leerle un cuento antes de dormir. Las noches que me senté al borde de su cama susurrando: no hay nada en el closet, pequeña. Aquí estoy yo. Ahora era un cuerpo que ella ponía entre ella y las expectativas de alguien más. No lloré. Algo más frío que la tristeza se asentó en mí, algo que observaba, registraba, empezaba a retraerse. A la mañana siguiente puse la mesa para 5 como siempre, pero algo en mí había cambiado. Ya no estaba flotando. Había encontrado el suelo. Sucedió por unas toallas. De todas las cosas, toallas. Acababa de doblar la 3ª tanda de ropa esa mañana. El sol aún no despuntaba entre los árboles. Mis manos todavía estaban húmedas cuando Elvira entró sosteniendo una toalla blanca perfectamente doblada, como si fuera un vestido de novia arruinado. No doblamos las toallas así en esta casa, dijo sin emoción levantándola. Los bordes hacia adentro, luego en tercios, no en mitades. Ocupan demasiado espacio. La miré. Luego a la toalla. Había doblado toallas igual desde que Amalia estaba en primaria. En ese entonces se sentaba en el suelo a mi lado, riendo e intentando imitar mi técnica. Me gusta cómo las tuyas hacen una sonrisita, mamá dijo una vez. Ahora solo estaba en la encimera comiendo yogur mirando su celular.
No levantó la vista. Abrí la boca, luego la cerré. Las volveré a doblar, dije tomando la toalla. Elvira asintió una vez y salió. Esa noche la casa estaba en silencio, todos en sus rincones. Me quedé en la cocina con la luz apagada, la lavavajillas zumbando suavemente detrás de mí. Mis manos estaban ásperas de fregar los soclos después de la cena, algo que nadie me pidió, pero hice de todos modos. Presioné las palmas contra la mesa sintiendo la textura de la madera, buscando anclarme en algo real. Y entonces metí la mano bajo el cojín del banco. La carpeta seguía ahí entre manteles viejos y servilletas de lino sin usar. La saqué, la puse en la mesa y la abrí. La escritura, mi nombre, mi firma, mi sacrificio. Todos habían olvidado o nunca les importó preguntar quién era realmente la dueña de esta casa. Pero yo no lo había olvidado. Miré el documento hasta que la lavavajillas sonó señalando el fin del ciclo. No me moví. No necesitaba hacerlo. Sabía que seguía. A la mañana siguiente me levanté antes que nadie. El pasillo estaba quieto, las puertas cerradas. Tomé mi café en el patio trasero con el celular en la mano y llamé a Daniel, un viejo amigo de los días en el hospital, ahora abogado de bienes raíces en Guanajuato. Contestó al segundo timbre. Clara Han, pasado años. No perdí tiempo. Necesito que confirmes algo. En voz baja. Le leí el número de parcela de la escritura junto con mi nombre completo y la fecha de registro. Estuvo callado mientras tecleaba. Eres la única dueña, dijo al fin. Sin gravámenes, sin cofirmantes, todo en orden. Asentí aunque no podía verme. Gracias. Eso es todo lo que necesitaba. Colgué, tomé un sorbo de café y miré el patio, los móviles de viento de Elvira tintineando sobre su albahaca que nunca había regado. Ese día comencé a escribir. Cada tarea que hacía, cada comentario hiriente soltado casualmente en el desayuno, cada vez que Elvira me corregía frente a visitas, cada vez que Sofía dejaba platos amontonados en el fregadero, cada vez que Amalia desviaba la mirada, lo documenté sin enojo como enfermera, registrando signos vitales, sin juicios, solo hechos. Por las noches guardaba la libreta en el cajón con las pilas de repuesto y la cinta adhesiva. No decía nada. Seguía doblando las toallas mal. Sonreía cuando me pedían el mandado. Me hacía a un lado cuando alguien necesitaba espacio en el pasillo. Pero algo había cambiado. La quietud en mí ya no era sumisión. Era cálculo. Habían confundido mi silencio con debilidad. Pero el silencio estaba aprendiendo, podía ser un arma si lo sostenías lo suficiente. Y yo tenía tiempo, tenía la propiedad. Tenía todo el derecho de esperar. Y lo hice. Hasta la noche en que todo estalló. La cena debía ser casual, palabras de Elvira, no mías. Solo unos amigos de Esteban de la oficina, comida para llevar de ese lugar tailandés caro, y según ella, una oportunidad para que todos vieran lo bien que funciona esta casa. Pasé la tarde planchando servilletas y recalentando rollos primavera que nunca llegaron a tiempo a la mesa. Cuando llegaron los invitados, Elvira tomó el lugar principal. Yo me quedé en la cocina llenando vasos y recogiendo platos. Nadie ofreció ayudar. Amalia se movía por la noche con una sonrisa ensayada, pero vi el destello en sus ojos cuando Elvira gritó durante el postre. Saben, mantenemos a Clara porque dobla las toallas como profesional, aunque aún estamos trabajando en el sazón. Risitas siguieron. No crueles, solo cómplices. Miré a Amalia. No me devolvió la mirada. Después de que los invitados se fueron, Elvira se sirvió otra copa de vino y se quitó los zapatos sobre la alfombra que limpié esa mañana. La próxima vez, no abuses del ajo. Sí. Algunos aún tenemos papilas gustativas. No respondí. No necesitaba hacerlo. En cambio, caminé al pasillo, saqué la carpeta del cajón donde guardaba las pilas y regresé a la mesa. Puse la escritura frente a Elvira. La miró luego a mí. Tienen 10 minutos para empacar lo suyo, dije con calma. Esta no es su casa. Nunca lo fue. Elvira rió cortante, incrédula. No puedes estar hablando en serio. No hablé. Amalia se levantó despacio con la voz quebrada. Mamá, no hagas esto.
La miré entonces, de verdad la miré. Hice todo por ti. Tú elegiste hacerme invisible. Esteban no dijo nada. Se quedó quieto con las manos en el regazo como esperando que pasara la tormenta. Elvira abrió la escritura, la revisó, y por primera vez desde que la conocí no dijo nada. Su boca se apretó, su copa tembló ligeramente en su mano. No alcé la voz, no hice un escándalo. Solo me di la vuelta y caminé por el pasillo pasando las fotos que colgué, la habitación donde leía cuentos antes de dormir, y salí por la puerta trasera. Los dejé con el silencio. Y no miré atrás mientras la casa detrás de mí empezaba a resquebrajarse. La casita era silenciosa, de una manera que la ciudad nunca fue. Por las noches, los grillos cantaban bajito fuera de mi ventana y el viento se deslizaba entre los árboles como un viejo amigo. No deshice mis cosas de inmediato. Me moví despacio, dejando que cada cajón y gabinete respirara antes de llenarlo otra vez. Hice sopa. Leí. Me senté en el porche con un té y no me apresuré por estar en ningún lado. Pasó una semana antes de que llegara la llamada. El nombre de Amalia iluminó mi celular justo después del atardecer. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mamá dijo, y su voz se quebró de inmediato. No sé qué hacer. No dije nada. La dejé hablar. Me está haciendo hacer todo, lloró Amalia. Limpiar, recibir visitas, cocinar la cena todas las noches. Hasta dijo que no barro bien. Y Esteban pregunté. Dice que no la moleste, que está bajo estrés. Solo mira como siempre. Dejé que sus palabras flotaran en el aire entre nosotras. Luego dije con calma, ahora ves de qué te protegí. Se quedó callada. No me importaba ayudar, añadí, pero me importaba que me desecharan. No quise hacerlo, susurró. Solo pensé, sé lo que pensaste, dije. Y estabas equivocada. Empezó a decir algo más, pero la interrumpí con suavidad. Espero que encuentres tu voz pronto, Amalia. De verdad. Luego le dije que tenía que irme. Mi tetera estaba hirviendo. Colgué antes de que pudiera responder, no por crueldad, sino porque no había nada más que explicar. Me quedé junto a la ventana escuchando el silbido suave de la tetera, el vapor subiendo en una cocina que finalmente era solo mía. La tierra aquí es más suave de lo que recordaba. O tal vez mis manos han aprendido a moverse más despacio con más certeza. Pasé la mañana de rodillas, cavando surcos para las semillas que guardé en una lata de café marcada algún día. No me olvides cempasúchiles, verbenas silvestres. Flores que no piden atención pero crecen fuertes donde las plantas. A mediodía me dolía la espalda y la tierra se aferraba bajo mis uñas, pero no me importó. Dejé la palita a mi lado y me limpié el sudor de la frente. El jardín tardaría semanas en mostrar algo verde, pero ya parecía algo en lo que podía creer. Cerca de las 2, doña Carmen de la casa vecina apareció en la reja con un pay de limón envuelto en aluminio. Todavía tibio, dijo. No hizo preguntas. Solo sonrió, dijo que era bueno tener otra mujer por aquí otra vez. La invité a sentarse, pero me despidió con la mano y prometió pasar la próxima semana. Llevé el pay adentro, corté una rebanada pequeña y puse la tetera en la estufa. Cuando el té estuvo listo, lo llevé al porche y me acomodé en mi vieja silla de mimbre. La brisa traía el aroma del cedro calentado por el sol. En algún lugar detrás de los árboles, un cardenal cantó claro y agudo. Tomé un sorbo de té y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no sentía que le debía nada a nadie. No era útil. No estorbaba. Solo estaba aquí, en un lugar que elegí en una vida que podía reclamar. Y cuando el teléfono sonó otra vez, con su nombre parpadeando en la pantalla, no corrí a contestar. Lo dejé sonar mientras tomaba mi té, escuchando el silencio. Le di una casa y ella me dio una carga. Ahora he devuelto ambas, no con enojo, ni siquiera con dolor, solo con verdad. Algunas cosas no necesitan castigarse, solo necesitan verse con claridad. Ahora lo veo como el amor puede torcerse cuando siempre se espera, pero nunca se reconoce. No me arrepiento de haberle dado la casa. De lo que me arrepiento es de haberme quedado después de que dejé de ser su madre y me convertí en su excusa. Antes pensaba que irme
era fracasar, que partir era abandonar. Pero quedarse, he aprendido, a veces es la mayor traición a una misma. Todavía la quiero, pero también me quiero a mí, y eso tiene que valer algo. Volverá a llamar. Tal vez un día conteste, pero no hasta que deje de llamar por ayuda y empiece a llamar por entendimiento. Por ahora la puerta está cerrada, el té está caliente y mis manos están ocupadas plantando cosas que saben crecer. ¿Alguna vez le has dado todo a alguien solo para que te traten como una conveniencia? ¿Qué harías si tu propia hija te traicionara no con enojo sino con silencio? Es irse el mayor acto de poder.